Shalom y bendiciones sean derramadas sobre su vida en este día. Dice la escritura en Isaías 65:22: No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Eterno y sus descendientes con ellos. Aquí vemos una palabra que le fue dada al pueblo de Israel, una palabra de esperanza. ¿Por qué una palabra de esperanza? Porque recuerden que Israel, para conquistar la tierra, vivió muchas guerras, tuvo que enfrentarse a muchos pueblos, también vivió muchas aflicciones e inclusive venía de pasar 40 años en el desierto, que es cierto que algunos fueron culpables, pero eso no es el tema, sino el hecho de todas las aflicciones por las que ellos tuvieron que pasar para lograr alcanzar la tierra o la bendición que el Eterno les había otorgado. Eso en el caso de Israel. Ahora, en nuestro caso, para nosotros también es una palabra de esperanza cuando nos vemos en diferentes situaciones, cuando nos vemos dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de pareja, y también hemos puesto semilla, hemos sembrado, pero de pronto vemos que la cosecha no la tenemos. Sin embargo, dice la Escritura que cuando el Mesías se presentó, dice que el reino vino a nosotros, dice que el reino estaba entre nosotros y ese reino vino tanto con bendiciones como también vino con obligaciones. Entonces, a veces estamos en el ámbito laboral y podemos pensar, oye, yo quiero este ascenso, yo quiero este cargo, entonces nos esforzamos, trabajamos a tiempo, a destiempo, presentamos lo que nos solicitan en el momento que nos lo solicitan, somos los primeros que llegamos al trabajo, somos los últimos que nos vamos y hacemos un sinfín de esfuerzos con tal de alcanzar ese puesto que está vacante y que nosotros consideramos que es para nosotros porque nos hemos sacrificado y hemos hecho de todo para poderlo alcanzar. Sin embargo, la gerencia determina que ese cargo sea para otro. Así lo quiso el Señor, pero obviamente desde mi punto de vista, desde mi lado, la frustración es enorme, la tristeza es enorme, ya no queremos hacer el trabajo como lo veníamos haciendo porque perdimos la motivación. Igualmente sucede en el ámbito de pareja o en el ámbito familiar. ¿Han escuchado eso de que tanto que hice por mi hijo y ese muchacho se fue y ha sido malagradecido con sus padres y no le ha dado lo que tanto sacrificio que hicieron por ellos? Igual tanto que hice, tanto tiempo que invertí, tanto que oré por este esposo y ya este esposo no está, o este esposo está haciendo contrario a lo que yo he sembrado, a lo que yo he orado, a lo que yo he clamado delante del Señor, como si el Señor tuviese que hacer nuestra voluntad porque nosotros estamos clamando y estamos orando. En función de esto, es importante aclarar este punto, ¿no? Primero, cuando nosotros estamos orando por alguien, no estamos orando para que esa persona cambie, para que esa persona anule su libre albedrío, deje de tomar decisiones y haga lo que nosotros queremos o nosotros estamos pidiéndole al Señor que el Señor intervenga y haga lo que nosotros queremos que la persona haga, pero que sea el Eterno que lo transforme, que sea el Eterno el que lo obligue, como si el Eterno violenta el libre albedrío de las personas. Pues no, esa no es la función de orar por otra persona, sea por un familiar, sea por un esposo, sea por un hijo. Cuando oramos por alguien, oramos para que esa persona camine conforme a los principios del Eterno,
para que esa persona tome sus mejores decisiones, para que esa persona pueda acercarse al Eterno, porque es para el beneficio de él, y en el caso de las parejas, obviamente va a ser en beneficio del hogar y de la pareja. Pero cuando no es así, usted no está capacitado o facultado para violentar el libre albedrío de las personas. Oramos para que el Eterno tenga misericordia, para que el Eterno mueva ciertas circunstancias y esa persona despierte y pueda buscar de su presencia. Mas no significa que eso debe suceder así, porque así como usted se acercó al Señor sin que nadie orara por usted, o se acercó al Señor porque usted tomó la decisión de hacerlo, igualmente son los demás. Así como usted a veces deliberadamente dice, voy a violentar este principio, o bueno, no importa, el Señor me entiende, el Señor me comprende, y usted hace lo que usted quiere, igualmente las personas lo hacen y nadie tiene la autoridad para violentar el libre albedrío de nadie. También lo segundo que tenemos que entender y comprender que el esfuerzo por cumplir la palabra, por cumplir los principios, por obedecer al Eterno, por caminar en sus principios, en sus sendas, es nuestro trabajo. El Eterno no nos obliga, Él simplemente trazó un camino y nosotros obedecemos cuando y en el tiempo que nosotros los decidamos. Porque si fuera de forma contraria, entonces todos seríamos unos robots y el Eterno hiciera lo que Él quisiera con nosotros. Sin embargo, no es así. Hay gente que está considerada buena, hay gente que consideramos mala, hay gente que consideramos término medio. Entonces quiere decir que cada quien decide por qué camino transitar. Entonces, de nosotros está el esfuerzo, pero el resultado es de parte del Señor. Por ejemplo, dice la Escritura en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Eterno, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, cuando usted ora por usted, que el Eterno le ayude a cambiar sus cualidades, que el Eterno le ayude a adquirir sabiduría, entendimiento, conocimiento, y la cantidad, la medida que el Eterno le va a dar depende de él. Como lo dice la palabra, pídala al Eterno y Él da a todos abundantemente y sin reproche. Eso es la medida que Él le da de acuerdo al rol que usted tenga que cumplir y de acuerdo al propósito que usted tenga en esta tierra. Entonces, en los momentos en los que tenemos pruebas, en las que el Eterno nos revela ciertas instrucciones, porque cuando estamos en una prueba buscamos al Eterno, o por lo menos eso es lo natural, buscar al Eterno para que el Eterno nos ayude. En medio de esas pruebas el Eterno nos da sabiduría, el Eterno nos da palabra. Y esa palabra, si la obedecemos en medio de la prueba, esa palabra va a dar fruto y esa palabra va a traer beneficio y bendición a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Ruth. Cuando Ruth volvió con su suegra a tierra de Israel, estaban pasando por una prueba económica, una prueba de finanzas. Dice, haciendo un paréntesis aquí, que hay 3 tipos de pruebas de forma general, que es la prueba de finanzas, de provisión, tenemos la prueba familiar, que eso incluye hijos, parejas, y tenemos la prueba de salud, cuando nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, Ruth estaba pasando por una prueba difícil que era la carencia de provisión en todos los aspectos. Ella era una extranjera y aparte de eso estaba en una condición de pobreza con su suegra. Ella decide ir entonces a recoger trigo y le dice a su suegra que va a recoger trigo a un campo que le permitan. Ella llega al campo de Boz y ahí la acogen y le permiten recoger el trigo.
En este caso, las personas tal vez piensan que ella estaba allí trabajando. En realidad yo no estaba trabajando como tal. Ella estaba recogiendo las espigas en función de lo que el dueño de la casa le permitía e inclusive en cumplimiento, ¿no?, de lo que dice Levíticos 19, 9, 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo el Eterno, vuestro Elohim. Entonces, en el caso de vos estaba permitiendo que ella entrara al campo y recogiera de este trigo, de esta semilla, de esto que caía, de lo que sus segadores recogían durante el tiempo de la cosecha. Cuando ese tiempo terminó, ellas volvieron a quedar sin nada, volvieron a quedar, como quien dice, no sin empleo, pero sí sin el lugar donde buscaban la provisión. Entonces dice Ruth en el capítulo 3, en el versículo 5, dice que la suegra le da algunas instrucciones y la respuesta a la palabra que ella recibe en ese momento es: haré todo lo que tú me mandes. Ella le dice a la suegra: haré todo lo que tú me indiques. Ella recibió una palabra y obedeció. Todo lo que la suegra le hizo, le dijo que hiciera, ella lo hizo. Entonces, esa obediencia, esa palabra que ella recibió y sobre esa palabra caminó, obviamente, ella fue redimida posteriormente y recibió todo el beneficio de lo que fue su obediencia en medio de la prueba, conforme a la palabra que ella recibió de la autoridad que tenía en ese momento. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta acá es que debemos estar seguros que la palabra que estamos recibiendo viene de parte del Eterno y no de parte de mis emociones, no de parte de mi crisis, no de parte de algo que es contrario a la escritura, porque ella estaba en una condición que podía hacer lo que posteriormente hizo, y en obediencia el Señor la redimió. Entonces, ¿qué es importante entender, comprender? Que en medio de las pruebas, buscar al Eterno, buscar su dirección, esperar pacientemente, recibir la respuesta del Eterno conforme a su voluntad, y mientras estamos en esa prueba, sea obedecer esa palabra o sea que el Eterno esté desarrollando nuestros frutos, esos frutos que habla la palabra del espíritu del hombre, que deben ser desarrollados en su interior, como la fe, la paciencia, la confianza y el agradecimiento. Entonces, de esa forma, nosotros no pasar la prueba sin aprender, sin ese proceso de aprendizaje que nos deja una prueba. No solo recibir la palabra, sino obedecer y crecer. De crecer desde nuestro interior, nuestro mundo interior, y desarrollarnos espiritualmente. Por eso dice el Señor en esa palabra: lo que tú edifiques conforme a mi voluntad, tú lo vas a habitar. Tal como le pasó a Ruth. Lo que tú plantes conforme a mi palabra, tú lo vas a cosechar. Y el trabajo que tú ejecutes, direccionado por mí, no va a ser en vano. Vas a recoger el fruto de tu trabajo y vas a tener el placer de disfrutarlo, porque ese es otro aspecto. Luego que tenemos la bendición, luego que hemos adquirido y nos hemos colocado en una posición de bendición, entonces dice, generalmente el ser humano tiende a ser desagradecido y a olvidarse del Eterno. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, a veces tenemos la bendición, pero el Señor no nos da la facultad de
disfrutarla. Por eso no solo es tener la bendición, sino también disfrutarla. ¿A qué me refiero? Me refiero a que de pronto la persona puede tener mucho dinero, pero tiene una enfermedad que no le permite disfrutar el dinero que tiene. En el caso de que es dinero, porque muchos miden las bendiciones por la parte económica, no miden el éxito por tu crecimiento espiritual, por la buena familia que tienes. No, generalmente la gente piensa que los bienes materiales es el éxito. Eso en otro momento lo podemos tratar, pero dice la Escritura que el Eterno nos dé la facultad no solo de ser bendecidos, sino de disfrutar lo que hemos adquirido. E inclusive hay personas que tienen tanto dinero, tantos recursos que no tienen paz. No pueden dormir tranquilos porque temen perderlo en alguna inversión y quedarse sin nada. Y como ya están acostumbrados a una condición, entonces perder esa condición les genera mucho estrés, mucha ansiedad y mucha preocupación. Entonces, aunque tienen el dinero, no tienen la facultad de disfrutarlo, disfrutar de ese bien material que el Eterno les ha otorgado. Dice la Escritura, entonces, en Isaías 62, 8, 9, juró Adonai por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré a tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán al Eterno. Entonces es cierto que el Eterno dice que no edificarás para que otro habite, que no plantarás para que otro disfrute del fruto de tu trabajo, que no trabajarás en vano. Aquí dice que juró por su mano derecha que jamás daría tu trigo por comida a tus enemigos, pero eso tiene una condición y es que camines conforme a lo que el Señor ha establecido, y aparte de eso dice que alabarán al Eterno como resultado de todo el beneficio que nos has dado. No que te olvidarás del Eterno, sino que lo alabarás. Entonces es cierto, repito, que nada de lo que tú hayas hecho conforme a la voluntad del Eterno lo vas a perder. No, tú vas a disfrutar de tus oraciones, tú vas a disfrutar de eso que tú hayas sembrado en forma espiritual, de ese esfuerzo que tú has hecho en tu hogar, tú vas a disfrutar de lo que tú has hecho dentro de la congregación, allí o en otro lugar. Nadie va a recoger el fruto de tu trabajo si y solo si mantienes conforme a la voluntad del Eterno tu camino. Y solo si tus palabras son de alabanza y de agradecimiento al Eterno. Entonces, que esta palabra sea sembrada en su hombre interior. Nos vemos en una nueva oportunidad. Bendiciones.